Buenos días. Desde el Río Texas, el Príncipe de Paz. Aquí estamos otra vez para darles buenas nuevas. Gloria a Dios. Voy a comenzar con el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta oportunidad de traer una pandemia que no le deje nadie, que nada les robe la paz y enseñarles más y más de ti, Jesucristo. Que hoy nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo y que toquen los corazones con lumbre este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Enseguida tenemos a Muy nuestra hermana buenos Marta. días. Dios me los bendiga a todos aquellos que se encuentran viendo este video, se encuentren en donde se encuentren. Traemos las buenas noticias, a eso nos dedicamos, a hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras. Gracias, Señor, te damos, y en este momento la buena noticia que viene en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una buena noticia, de que no estamos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos envió al Consolador, Espíritu Santo de Dios, el cual mora y habita en nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Santo Espíritu de Dios. También yo quería leerles en Números 21:4, en el cual habla acerca de la historia cuando Moisés iba conduciendo el pueblo por el desierto. Y después de una batalla, dice la palabra de Dios, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel se encontraba renegando, pero dice la palabra que no tan solo murmuraban de Moisés, sino que en realidad murmuraban de Dios. Y el Señor escuchó lo que el pueblo estaba renegando y murmurando, y decían que el pan era liviano, el maná, el cual no les había costado trabajo alguno para obtenerlo, y sin embargo no lo agradecían. Espero en Dios que escuchen y abran su entendimiento para saber que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar atentos a la voz del Señor y agradecer todo lo que tenemos, y no seguir en esa comunicación, escuchando todas las comunicaciones que hace la confusión y el desánimo en todo el mundo. Y ahora pasamos a mi hermanita Emma. Buenos días, hermanos. Espero que en este día estén gozando de paz y de salud. Que el Señor les bendiga siempre, todos los días de su vida, esté con ustedes. Les voy a compartir unos versículos para animarlos, ¿verdad?
y vean quién es el que puede darnos la paz y el gozo y la tranquilidad al dormir. Dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Y el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. He conocido personas, ¿verdad?, que tienen muchos problemas, y a mí me ha pasado, yo cuando era jovencita me pasaba eso, que cuando tenía problemas, toda la noche me la pasaba en vela, dando vueltas mi mente a ver cómo arreglaba el problema, pero no podía, amanecía hasta con dolor de cabeza, toda desvelada, y nunca podía arreglar mis problemas, todavía no conocía al Señor. Y ahora que yo conozco al Señor, en la noche al dormir, al acostarme, digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Amén. Amen. Y Amén, me amén. acuesto y duermo tranquila. Lo único que me quitan los nervios, que me quita el sueño, es como un síndrome que tengo en los pies de años, pero últimamente estoy durmiendo bien, gracias a Dios. Amén. Son nervios que me dan en los pies, pero es un síndrome de pies que no descansan. Pero casi siempre yo duermo tranquila, duermo en paz y me levanto muy a gusto y confiada en el Señor, ¿verdad? Amen. Pensando que Él es el que toma mis problemas en sus manos y Él es el único que puede solucionar mis problemas. Amen. Y le paso el tiempo a la hermana Sandra. Sandra. Sí, hola, buenos días a todos, bendiciones. Aquí estamos para darles un poquito de alegría, paz y para que piensen y tengan su mente todo el tiempo positiva en Cristo Jesús, nuestro Dios. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, 23, 24. Padre, es mi deseo agrandarte en todo momento. Ayúdame a serte fiel tal como tú eres siempre fiel. Gracias porque no me abandonas cuando fallo, sino que me sostienes, me ayudas a levantar y me acompañas en el camino por recorrer. Y en Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Dice, Señor, parece imposible que puedas deleitarte en mí. Son tantos mis defectos y fallos. Gracias porque al mirarme tú ves tu obra en mí. Las victorias que obtengo sobre el pecado son gracias a la fuerza y al poder que me concedes a través de Jesús. Ayúdame a enfocarme en tu poder y en este día no en mis debilidades. Y para finalizar, dice, sé que con mi mente finita es imposible entender la inmensidad de tu amor y tus bondades para conmigo, Señor. Y sé que mi imaginación se queda muy corta ante la plenitud de todo lo que tienes preparado para mí por la eternidad, que es pensar, me anime y fortalezca en este día. Gracias, y ahora le paso al pastor. Muchas gracias, apreciados hermanos, por estar con nosotros en este día, alabando y bendiciendo al Señor y siguiendo estas enseñanzas que estamos nosotros realizando durante este día. Estamos muy animados y muy entusiasmados de darles buenas noticias. Por eso ya nos hemos propuesto, de ahora en adelante, no vamos a hablar nada negativo. Todo es positivo. Y no es porque seamos positivistas, porque eso es una corriente que dice, no pasa nada. Nosotros sí sabemos qué está pasando.
O que dicen, no, no se preocupe. Nosotros sí nos preocupamos. No, que si te golpean no te caigas porque tú eres fuerte. No, si me golpean me caigo, ¿qué más hago? Pero Pablo dice, pero si te caes, te levantas. Amen. Entonces, la buena noticia consiste es en algo más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Amen. La primera vez que aparece evangelio o evangelio, porque evangelio es evangelio en griego. Y cuando ustedes leen en la Biblia la palabra evangelio, tienen que traducirla al español, porque si no, se quedan simplemente con una palabra y con un libro. Cuando le dicen evangelio, ustedes creen que es un libro, un texto, un escrito. Y no, evangelio no es ningún escrito. Evangelio es una noticia. En español es news, en inglés es news, en español es noticia. Pero no es hay noticias buenas y noticias malas. Como todos sabemos, estamos acostumbrados es a que nos den noticias negativas, porque eso es lo que vende. Así funciona el sistema. Y cuando se da una noticia negativa, nos están diciendo una mentira, porque no nos están diciendo la otra parte de la noticia. Y toda verdad, si esa media, si le falta un poquitico, ya es un engaño, ya es una mentira, para que sea el hecho, sea correcto, sea justo, a la veracidad, tiene que ser total, y a eso se le llama verdad. ¿Cuándo aparece por primera vez en el Evangelio o en la Biblia, en los escritos sagrados, cuándo aparece la palabra news? Aparece en Lucas en el capítulo 2, versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, cuando nació Jesús, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Eso significa evangelio. Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la buena nueva? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Entonces, good news es que algo bueno vino. ¿Y qué fue eso bueno que vino? Que nació Cristo, Jesús, el Salvador. En la otra sesión les voy a explicar qué significa cada una de esas palabras o nombres que tuvo Jesús. Muy bien, ahora le paso a mi hermana Denise. Amén. Y eso lo leí ayer en Romanos, yo creo que era Romanos 12, comencé con Romanos 12:2, no me acuerdo exactamente dónde era, y que yo creo Romanos 12:2 habla de transforma tu mente, ¿verdad? Y el otro es que Dios te hace todo nuevo, ¿verdad? Amén. Y ayer leí que Él te hace todo nuevo, y terminé con que Él te justifica por mandar a Jesucristo. Ya estás cubrida con la sangre de Cristo, gloria a Dios. Y Jesucristo está en toda la Biblia, hay que buscarlo. Aquí en el Antiguo Testamento está la sombra de Jesucristo, que va a venir, y luego llega Jesucristo, ¿verdad? Voy a leerles esta parte en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. La primer cosa que hizo Dios es bendecirlos, ¿verdad? Bendecirlos a nosotros, al hombre y la mujer. El 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias se mueven sobre la tierra. Entonces me acordé cuando dice en los peces del mar, me acuerdo que Jesucristo le dijo a Pedro, ve al mar y saca el primer pescado y ahí vas a hallar una moneda, ¿verdad? Le dice, ¿qué piensas tú? ¿Pagar los impuestos o no pagar los impuestos? Y Pedro se queda, pues sería mejor quedar bien, ¿verdad? Entonces lo manda y con eso pagan los impuestos para él y para Jesucristo, para quedar bien, para seguir la ley. Y ahí nos está dando la
el modelo que nosotros necesitamos que seguir las leyes y las reglas, pero nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos la obligación de sujuzgarla y señorarla. Tenemos autoridad. Y quiero hablar de las bendiciones. Aquí en el Deuteronomio 28 les voy a dar una tarea como maestra y los primer 14 versos del 28 habla de la bendición y los demás es la maldición. Entonces, mucha gente tiene miedo leer la maldición, pero si tú ya recibiste a Jesucristo, no tienes por qué temer la maldición, sino que estar seguros que ya eres redimida por todos tus pecados y no eres maldecida, eres bendecida. Entonces, sigo hablando de la bendición en un momento. La hermana Marta. Bien, amigos, hermanos y todos los oyentes, continúo con el tema, ¿verdad?, de que ha aparecido en este tiempo el fastidio de escuchar tanta noticia en los medios de comunicación acerca de lo mismo, ¿verdad?, de este virus en el cual los medios de comunicación y todos aquellos interesados en que el pueblo se encuentre lleno de pánico, de terror, de desesperación, de confusión, han hecho esto posible de que también nosotros como cristianos tenemos que levantar nuestra voz y dar las buenas noticias. Pero continúo con la lectura en Números 21, en donde en el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y eso es lo que hemos tenido que hacer nosotros. Debemos de hacerlo. Orar por todos aquellos. A mí me da mucha tristeza mirar la confusión entre las gentes que no conocen a Cristo, porque ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Como dice en su palabra, aquellos que creemos en el Señor sabemos que pasamos de muerte a vida y que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La gente del mundo tiene miedo a hablar de la muerte. No menciones la muerte, pues la muerte existe. Es tan real como la vida. La vida que vivimos en el mundo es pasajera, pero seguimos luchando con la esperanza de la vida eterna. Pero para eso necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos nosotros confesar que Cristo es nuestro Salvador y seguir estudiando la palabra. Dice la palabra de Dios aquí donde leí que despreciaban el maná. Entonces yo los invito a que no desprecien la palabra de Dios, la cual nos nutre, nos alimenta nuestro espíritu. Pues el pueblo de Israel murmurando, nosotros como cristianos y aquellos que están aprendiendo a través de este medio, la murmuración es un pecado que a Dios abomina. No murmuremos unos de otros. Pongamos un alto cuando queremos murmurar, porque muchas veces ponemos el pretexto de la carne, ¿verdad? Que la carne es débil, pero debemos de parar la murmuración. Aparte de eso, los medios de comunicación traen la murmuración a todos los oídos. Hagamos lo que el Señor nos pide. Y ahora viene la hermanita Emma y continuamos. Amén. Bueno, yo les traigo, ¿verdad?, unos versículos de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Y pensando en las personas, ¿verdad?, que están preocupadas porque no tienen que comer, porque han perdido su trabajo. Algunos han tentado contra su vida, pero esa no es la solución, ¿verdad? Y entonces el Señor nos da la solución.
Él nos habla, ¿verdad? Porque la Biblia, o sea, Jesús nos habla por medio de su palabra, y su palabra es verdad. Y Él nos da promesas que solamente es de quererlas tomar, ¿verdad? Y les voy a compartir estos versículos porque yo sé que van a ser de mucha ayuda para ustedes, como fue para mí. Cuando nosotros vivíamos en Acuña, carecíamos de todo, no teníamos nada. Pero no nos faltaba que comer porque el vecino mandaba comida, me mandaba ropa de sus niños y pues ya tenía yo para mis niños, ¿verdad? Y una vez me preocupé y me dijo mi esposo, ¿por qué te preocupas? Confía en el Señor. El Señor no nos va a dejar sin comer. Y pues esa vez sí me acosté preocupada, pero entonces Dios me dio trabajo. Vendía bon, vendía medias de enfermera y trabajaba limpiando casas. Entonces, pues Dios siempre estaba conmigo, nunca me abandonó. Y cuando nos venimos para acá, el Señor nos colmó de bendiciones, nos dio lo necesario, ¿verdad? Y porque lo necesario es para vivir, ¿verdad? Para vivir, yo le digo al Señor, no me des a manos llenas, solamente dame el pan de cada día y lo necesario solamente. No Amén. Necesitamos más, solamente lo necesario. Y les voy a compartir estos versículos para ayudarles, ¿verdad? A pensar, para que vean que el Señor no nos abandona, que siempre está a nuestro lado y está dispuesto a ayudarnos, pero hay que pedírselo. Dice en el San Mateo, en Mateo 6, del versículo al 34, versículo 25 al 34, dice así: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si le voy a pasar el tiempo a mi hermana Sandra. No. Sí, hola, muchas bendiciones a Amén, todos. amén. Voy a compartirles en Isaías 35:4. Digan a los de corazón temoroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Ya lo he compartido varias veces, pero voy a volverlo a leer. Y es en Salmos 46, 1 al 2. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Me disculpan un poquito, estoy practicando más mi español. ¿Y a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Pondrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón.
Él es mi herencia eterna. Ese es Salmo 73, 26, 25. Y en Deuteronomio 31, 8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Y nomás les digo que en estos tiempos pues ya no piensen mucho en nada de lo que el mundo trae hacia nosotros en noticias, entre otra gente. Acuérdense cuando hablé del árbol, el árbol que se come los otros árboles, el matapalo. O sea, no se dejen manipular, sobrellevar, engañar por gente que simplemente nomás ocasiona caos, que te quiere afectar en tu vida con una palabra, con simplemente de hacer cosas con esa persona o invitarte en un lugar nomás para involucrarte en otras cosas mundiales. O sea, no crean las noticias ni nada de eso. Acuérdense que todo es pagado por otras personas para manipularnos y causarnos temor. Y acuérdense que el temor no existe cuando uno tiene a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mentalidad. Así que manténganse positivos. Y ahora les paso al pastor. Gracias. Así es, apreciados hermanos. Estamos dando buenas noticias. Despertamos. Todos estos días estábamos hablando y nosotros es que no le crean al coronavirus, no le crean a esos mentirosos, sobre todo yo. No le crean a esos mentirosos, a esos desgraciados gobernantes. No, entonces cuando me dicen mis hermanos, me dicen, hombre, pero usted es el que le está haciendo más propaganda al coronavirus. Y entonces yo dije, verdad, entonces de ahora en adelante, no más coronavirus. O sea, lo estoy pronunciando, pero por última vez, ya no más. Y estamos hablando de las buenas noticias. Mire, el cristianismo es un camino, es un estilo de vida. Cuando se dice cristianismo, yo pienso inmediatamente en comunismo, socialismo, capitalismo, porque todos terminan en ismo y hasta metodismo. Y no tiene nada que ver con ismo. Recuerde que es un apodo que le pusieron a los caminantes, amén, a los de Cristo, amén, al órgano viviente de los que habían aceptado las Good News. Les pusieron un apodo. ¿Cuál era el apodo? Como el papá, como el jefe, le decían Cristo, a esto le vamos a poner cristianos. Es como papá se llama Luciano. Entonces, a mí no me llamarían Ricardo, me llamarían Lucianismo, porque soy hijo de Luciano. ¿Ve? Eso es porque cristiano es un apodo. En estos días escuché un pastor maravilloso diciendo, es que ya no nos deberíamos llamar cristianos, porque los católicos están llamando cristianos, ahora vamos a cambiar otro nombre. No, es que esto no es ser católico, ni ser protestante, ni ser nada, es que ni siquiera, porque cristianos los llamaron, fue muchos años después, por allá en Antioquía le dijeron, vamos a ponerles un apodo a estos. ¿Y quién les puso el apodo? Pues los que no eran cristianos, le dicen, llamémoslos, como esos son del camino, como esos están anunciando good news, buenas noticias, entonces pongámosles un apodo, y los pusieron cristianos. Por eso yo siempre digo que Cristo no fue cristiano, que Buda no fue budista y que Mahoma no fue musulmán. Pero porque los líderes no creen en eso, los líderes creen en eso un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento nuestro? Pongan atención. Ya les dije que Gunio los dijo las buenas noticias. Fue cuando se le presentó en Los Ángeles, el ángel se le presentó a los pastores y les dijo en Lucas, les dijo, buenas noticias van a tener porque les ha nacido un Salvador. Y también en Mateo está prácticamente lo mismo. Cuando le dice Jesús, el Dios o el ángel le dice a José, le dice, y dará a luz un hijo. Este es el que cuando estaba el nacimiento de Jesucristo, cuando esto que se lo dijo fue a María. Entonces le dice, perdón, estoy aquí leyendo, es que me pasé de Lucas, me pasé a Mateo. Entonces se le apareció en sueños a José, el ángel. Y entonces le dijo, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
O sea, ese Jesús, ese Emanuel, ese Dios con nosotros, ese Hijo de Dios, que ahí se repiten muchos nombres, se dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, en la otra sección, le voy a decir qué es el pecado, de qué se trata. Gloria a Dios. Entonces ayer leí de 2 de Corintios, capítulo 5, de los versos 14 al 21, y se habla de la reconciliación. Entonces, Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, para morir en la cruz por nosotros, y por su sangre somos redimidos de nuestros pecados, reconciliados a Dios. Podemos presentarnos enfrente de Dios justificados por la sangre. Él no ve nuestros pecados cuando recibimos a Jesucristo, Él ve la sangre de su Hijo. Entonces, cuando caemos de estas cosas del pecado otra vez, podemos arrepentirnos y nuestros pecados son perdonados. Recibimos a Jesucristo, son perdonados todos nuestros pecados del pasado. Nosotros somos los que los recordamos, pero Dios ya se les olvidó. Entonces, todos nuestros pecados del pasado están borrados. Todos los pecados que cometemos están abajo de la gracia de Dios, no queriendo decir que puedes salir a pecar y pecar y pecar, sino que te puedes arrepentir y, como dijo el pastor, si te caes, te levantas otra vez y sigues con tus ojos espirituales en la palabra, en la unción, ¿verdad? Y aquí en Deuteronomio 28, su tarea, van a leer, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y la tierra. Y esto sí es cierto. Pero antes aquí en el Antiguo Testamento decía: si tú haces esto, yo hago esto por ti. Pero cuando mandó a su Hijo Jesucristo, estamos cubiertos con esa gracia y ahora tú no tienes que trabajar para salirte de tus males. Yo ya les había leído en Proverbios que ya no tienen que trabajar. Di mi ejemplo, que yo me pongo a preocupar y cambio esas preocupaciones a oración. Y entonces mis soluciones, como decía Emma, ella no podía solucionar sus problemas, los pensaba y cómo le iba a hacer. No podemos trabajar 24 horas al día para pagar todas las necesidades que tenemos, sino que Dios es fiel y Él nos provee, es nuestro proveedor. Y aquí esta palabra es tan deliciosa, los primeros 14 versos necesitan que leerlos para saber que son de ustedes y que los clamen y los lean y hagan oración, son de ustedes. Enseguida nuestra hermana Marta. Bien, aquí estamos de nuevo con el tema de que leímos en Números 21. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta. Y Dios proveyó entonces también la solución. Pues así es nuestro Dios tan misericordioso. Pues no era la vista al mirar la serpiente hacia arriba, sino voltear hacia el cielo, de donde viene toda la bendición, dice la palabra de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de mi Padre de las luces, de mi Padre celestial. Nuestro Dios nos sana de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo peligro, de toda angustia. Y ahora las serpientes ardientes muerden al hombre en forma de pecado, en forma de diferentes maneras, en el pánico, en la angustia, en el dolor, en las enfermedades. Esas son las serpientes, representando enfermedades, trastornos en el mundo, pues quizás no les cause la muerte física, mas sin embargo la muerte espiritual. Sí, como leemos en la palabra, están muertos en delitos y pecados. La maldad ha llegado a un nivel que Dios está tratando y ha tratado de que el mundo se salve,
de que el mundo sea salvo a través del único y suficiente Salvador del mundo, Jesucristo vencedor. La serpiente puesta en aquella asta levantada ya no es más, pues vino nuestro Señor, el Verbo encarnado, nuestro Redentor, y fue levantado en esa cruz del Calvario, llevando sobre él todas nuestras dolencias y enfermedades, como dice en Isaías 53:5, ¿verdad? Y habla de este tema donde dice que él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, transgresiones, iniquidades, todos los pecados fueron sobre él, y el castigo de nuestra paz también fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Amén. Ahora, sí debemos tener fastidio de esa magnificar de todos los medios de comunicación, y toda la gente lo han coronado al virus, que lo vamos a mencionar por última vez. Y estamos con fastidio de escuchar todos los días y a todas horas lo mismo. Levantemos nuestra vista al cielo y veamos la magnificencia, el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Cristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados. Amén, amén. Adueñémonos de esta palabra, como dice la hermanita Denise. La palabra es nuestra. Atesorémosla en nuestro corazón y vivámosla en una vida al estilo que el Señor quiere que la vivamos. Ahora amén. tenemos a mi hermanita Emma. Déjame decirte que antes de que tú le pidas al Señor, Él ya sabe de qué cosas necesitas, ¿verdad? Él conoce tus necesidades. Solamente es que tú le pidas, y confíes en Él. Pruébalo y verás que lo que te digo es verdad. Mira, aquí dice en su palabra, ¿verdad? Dice, en el capítulo 6 y el 30 al 34, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate cómo contempla las flores, qué hermosas están, ¿verdad? Qué hermosos colores tiene. Y el Señor así las vistió, ¿verdad? Y el arco iris, contempla el arco iris, los colores. Nadie se pudo subir allá arriba, ¿verdad? Con una escalera y poner los colores. Dios así lo hizo. Y luego dice el Señor, ¿verdad? Dice que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana, pues, dejárselo al Señor, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Lo que mañana, porque cada día trae diferentes cosas. Así es que solamente dice, busca primeramente al Señor y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así es que acuérdate, ¿verdad? Acuérdate de que el Señor existe y no te abandona. El sol sale para todos, y para buenos y malos. Amén. Le voy a dejar el lugar a la hermana Sandra. Sí, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propósitos afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6, 33, 34.
La vida nos presenta retos a diario y a veces es difícil permanecer animados con deseos de seguir adelante y batallar hasta superar el obstáculo. Qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo en la Biblia. Dios nos conoce y en su divina misericordia nos da palabras que nos animan a seguir adelante, a confiar sin importar las dificultades que estemos pasando. Estamos en una batalla, necesitamos mantener nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro, la vida eterna. No permitas que las luchas diarias te distraigan de tal forma que olvides que gracias a tu fe en Jesús, la victoria y la vida eterna son tuyas. Mucha gente está asustada con amigos míos y todo eso, que es así, preguntan, ¿o se va a acabar el mundo y eso? Pues claro que sí, se va a acabar para ti, que no te arrepientes, que no te entregas a Jesús, que no estás con Dios, o sea, y como digo yo, para mí todos los días son finales, porque para mí es levantarme y es agradecerle a Dios que estoy viva y que estoy con Él, y me explicó la hermana Marta que hay que crecer en Él constantemente a cada minuto, pero a veces pienso yo, no en cada minuto, sino que cada microsecond, o sea, cada microsegundo. O sea, cuando te entregas a Dios, ya no llena uno con solamente un minuto, o sea, se tiene uno que con llenar más de eso, quiere tu mente, quiere tu espíritu más de Él, ¿verdad? Amén. En Josué 1, 8, 9 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en el día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Llena tu mente de la palabra de Dios. No dejes que los problemas te obsesionen. Medita en las promesas del Padre y obedece su dirección. Verás que al llenar tu mente con sus pensamientos, tu actitud cambia y lograrás sentir su compañía y su presencia. Muchas gracias y le paso al pastor ahora. Así es, muchas gracias hermanos. Vamos ya terminando el programa en el día de hoy. Ahorita le doy paso a las hermanas para que se despidan. Pero lo que les queríamos enseñar hoy era las buenas nuevas. ¿Por qué se dice buenas nuevas? ¿Por qué se dice evangelio? Porque antes no habían buenas nuevas, eran todas noticias malas. El Antiguo Testamento trae promesas de cosas buenas, pero todavía no habían llegado. Es en el Nuevo Testamento donde llegan las good news, las buenas noticias, que se llama evangelio. La Biblia se escribió, si uno quiere mirar la Biblia como está hecha, recuerda que la Biblia, la composición bíblica la hicieron los humanos. Pusieron Mateo, Marcos, Lucas, cada uno de ellos. Y si miramos cada uno de los escritos, se escribió fue como de para atrás. O sea, la Biblia, lo que se escribió primero, lo pusieron atrás. O sea, lo pusieron al final. Y lo que se escribió de último, lo pusieron al principio. Por ejemplo, el Evangelio, cuando se estaban escribiendo el Evangelio, pues se escribió primero Marcos. Y Marcos no trae nada de la infancia de Jesús. Y luego se escribió Mateo, y luego se escribió Lucas. Pero lo primero que se escribió antes de los Evangelios fueron las cartas de Pablo. Y entonces, si uno quiere entender de verdad el Evangelio, quiere entender de verdad el mensaje de las buenas noticias, pues tendríamos que leer primero las cartas de Pablo, la primera y segunda a los tesalonicenses, los colosenses y eso, y empieza de para atrás, Corintios, y cuando uno va de para atrás, entonces llega a los evangelios. Y mire que los evangelios, los primeros capítulos de Lucas y de Mateo fueron agregados ya tarde. Hay muchos manuscritos. Todavía están esos manuscritos que no existen en los primeros capítulos de la infancia de Jesús. ¿Por qué los pusieron? Porque teníamos dudas como las tenemos hoy día. Bueno, ¿y qué pasó en la infancia de Jesús? ¿Cuál fue el principio del principio de las cosas?
Por eso pusieron los capítulos de la infancia de Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, para enseñarnos que cuál era el principio. Porque el principio era que estaba anunciado y que ese anuncio se probó, que iban a ser Jesús, el Mesías. Mesías porque era el enviado. Jesús porque iba a perdonar al pueblo de sus pecados. Emmanuel porque iba a ser Dios con nosotros. Ahí entonces se nos revela y tuvieron que poner eso, porque si no tuviéramos eso en los escritos de acá, no entenderíamos a Pablo ni entenderíamos los evangelios. Por ejemplo, yo no hubiese entendido si no hubiese aparecido primero la infancia de Jesús, donde se anuncia que Jesús, Cristo, Mesías, que iba a venir el Emmanuel. No hubiera entendido cuando dice en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. ¿Qué enseñaba? Pues enseñaba el Antiguo Testamento, porque eso era lo que hacían los rabinos, enseñar el Antiguo Testamento. Pues no, mira lo que dice, enseñaba en la sinagoga de ellos, y predicaba. ¿Y qué predicaba? No, pues predicaba que había que circuncidarse, predicaba que había que dar el diezmo, predicaba que había que hacer esto y aquello. Pues no, Jesús no predicaba eso. Dice, y predicando las good news, las buenas noticias del reino. Mire que cambió el contenido. Amen. Dice, y sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Y si queremos entender un poco más, y eso lo dejamos yo creo para mañana, vamos a ver, yo siempre lo que prometo para mañana no lo cumplo, entonces mejor no digo, pero ojalá leamos Colosenses. Leamos Colosenses, ahí está la plenitud de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo nos da la plenitud de vida? Está en la carta a los Colosenses, donde nos dice que Jesucristo es suficiente para todo lo que nosotros tengamos. Pero Jesucristo no el religioso, Jesucristo no el de los curas, Jesucristo no el de los pastores, Jesucristo el verdadero, ni siquiera el Jesucristo que está escrito aquí, la palabra verdadera, porque aquí, como hay tantas traducciones y tantas cosas que han hecho, entonces cada uno manipula a su manera. No, Jesucristo verdadero, vivo y presente, resucitado en medio de nosotros espiritualmente. Amén. Muy bien, con esto me despido. Ya le doy el paso a las hermanas para que se despiden, que tengan un feliz fin de semana. Dios mediante, yo creo que mañana sábado vamos a hacer también el programa. Bye, bye. Gloria a Dios. Entonces, me acuerdo leyendo un libro y una familia judía les va a enseñar a los niños chiquitos a leer y le ponen miel al libro y hacen que el niño lambe la miel del libro y le dice, leyendo es dulce como esta miel y leyendo la palabra de Dios es como recibiendo algo muy dulce. Él nos quiere bendecir. Y yo hago oración de Deuteronomio 28, cuando va a viajar alguien, digo, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y también les digo, benditos serán entrando y saliendo, ¿verdad? Uso mucho el capítulo 28 y nuestro propósito, ya que estamos reconciliados con Dios por Jesucristo, es bendecir, así como Dios nos bendició en Génesis, por primera vez nosotros somos los que debemos de bendecir. Y aquí en 2 de Corintios 10:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Nuestro propósito es bendecir con confianza, porque Dios siempre nos va a proveer, dar de lo bueno, de las riquezas de su gloria. Y hay que amar como Dios ama y dar y bendecir. Y Él nos da toda la provisión para dar. Enseguida, hermana Emma para despedir, dispense, la hermana Marta para despedir. Bien, amigos y hermanos, en esta hora vamos a despedir ya el programa, pero no sin antes leer en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Solamente ese pequeño párrafo nos dice que vayamos y llevemos las buenas noticias. Las buenas noticias que les traemos todos los días es que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Escuchen la voz de Dios a través de los mensajeros, aquellos que vamos pregonando la palabra de Dios. Y les agradecemos mucho que nos vean todos los días y que estén siempre al pendiente de los videos de Príncipe de Paz, del hermano y pastor Ricardo Rubio, que nos permite hablar a través de este medio. Dios me los bendiga, reciban bendiciones hasta que sobreabunden en su vida y en su familia. Amén. Les voy a hablar de alguien que nos está robando la paz y el gozo y que nos está tratando de separar del Señor. Y ese es un ladrón de nuestras vidas y se llama Satanás. Dice, en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es que Él es el buen pastor, nosotros somos sus hijos y él es el único que nos puede pastorear con amor porque somos de Él. Y el enemigo, el diablo, es el que viene a distraernos con cada enfermedad que llega, cada epidemia que llega. Él la trae. Bueno, el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Voy a pasar Sí, hola, el lugar voy a al hermano. despedirme ya y gracias por mirar este programa. Ojalá les sirva de algo y acuérdense de contactar siempre a alguien cerca de ustedes o cualquier iglesia o pastor que esté cerca de ustedes. No se enfoquen en los errores del pasado. Mira lo que está adelante, las metas que Dios pone en tu corazón y la gran meta de la vida eterna con Cristo Jesús. Verás cómo cambia tu perspectiva de la vida. Muchas gracias y nos vemos luego.